que se botaron con el video. Me comentaron horrores. La cama sí es más matrimonial, ¿no? 113.000 pesos cubanos. Y sí, es este justamente el edificio que estábamos buscando. Este tipo de celebraciones, Día de las Madres, Día de los Padres, fin de año, Nochebuena, Navidad, cada año que pasa es menos la alegría. Dozers, ¿qué tal están? Feliz fin de semana. Los saludo y doy inicio a este vlog en la casita que en la actualidad tenemos en venta en el barrio de San Francisco de Paula, dentro del municipio de San Miguel del Padrón. Déjenme acercarme y ponerme un poco más cómodo, porque les cuento que tuvimos que hacer la visita de la misma para hacer una gestión bien importante, y es que teníamos que hacer la reparación de la puerta trasera que estaba defectuosa, no nos estaba cerrando, y con el favor de Dios, haciendo magia y contactando con varias personas, logré darle solución al problema. Son tuyas. Por si no sabes de qué estoy hablando, les cuento que hace un buen tiempo llevo intentando vender esta casa que no se ha vendido, y hace unas semanas les compartí un house tour de la misma que se botaron con el video. Me comentaron horrores, que la casa estaba feísima, estaba en muy malas condiciones, que estaba sin pintar, que si la arreglaba y le echaba dinero era la forma más lógica de lograr venderla lo más rápido posible. Pero bueno, yo respecto a eso, lo único que pensé es que esas personas que emitieron esos comentarios, yo dije, si ellos supieran realmente lo que significa tener una casa en malas condiciones dentro de Cuba. Pero bueno, la buena noticia es que ya tengo ahí 2 o 3 reales compradores bien interesados en la propiedad. Así que vamos a ver qué pasa, porque no saben lo tedioso y complicado que está llegando a ser vender una casa en Cuba a día de hoy en 2026. ¿Por qué? Porque existen ya muchos factores de por medio entre vendedor y comprador, ya sea por la ubicación, que mientras más lejos esté del centro te quieren pagar solamente 3 kilos por ella porque está en la periferia, básicamente. Que si no se va la luz, que si el agua, que si el gas, que si es de balita, que si es de la calle, que si dentro de la casa dejas la propiedad con electrodomésticos, con cosas que le den valor. Bueno, una cantidad de detalles que verdaderamente se ha vuelto toda una locura estos temas inmobiliarios, que de cierta forma, de manera bastante superficial, hemos hablado de ella con los videos que les he compartido recientemente, con la venta y compra de la casa, las propuestas y demás. Entonces dije, este va a ser el punto de partida de un blog que vamos a estar desarrollando en los próximos minutos. Ya el herrero cumplió con su trabajo, el albañil también tuvo que hacer su obra de arte, básicamente, y ahora, luego de toda esta espera, nos vamos para la calle y nos vamos a mover para otra parte dentro de la ciudad. Así que no se pierdan este video, no se vayan de la pantalla y acompáñenme. Ok, ahora mismo nos encontramos en El Vedado, recorriendo un poco de la calle 27. Como pueden ver, aquí estamos en 27 y se preguntarán el por qué regresamos nuevamente a esta parte de la ciudad. Y es que una abuelita seguidora fiel del canal me comentó y me pidió de favor que visitara el edificio donde vivió para esta parte de La Habana. Imagínense que ella salió de Cuba en el 69 y evidentemente más nunca vio la zona, el barrio que la vio crecer. Entonces dijimos, vamos allá a complacer peticiones y de cierta forma revivir esa sección que nosotros teníamos antes, que era visitando las direcciones o las casas de nuestros seguidores. Bueno, como mismo ya puse en el comentario, no es menos cierto que para esta zona hay bellezas de propiedades, de apartamentos, de edificios, de casas, de viviendas. Y quise aprovechar también esta parte, este segmento del video, para de cierta forma dejarles ahí 2 o 3 ofertas y propuestas de casas en venta que estuve capturando durante estos días para ustedes, que como les dije, no se me desesperen porque en algún momento iba a regresar con esta mini sección de compra y venta de casas en Cuba. Aquí vamos con la búsqueda y voy a intentar ponerle en una esquina del video para que al mismo tiempo también disfruten de este pequeño recorrido por la calle 27 en lo que llegamos al destino final de la dirección que estamos buscando. Nos encontramos con esta casa de 5 cuartos amueblada
y con terreno, ubicada en el casino deportivo. Tiene 3 niveles y cada uno con propiedad independiente. Fue construida en el año 1955 y estructuralmente se encuentra en buen estado, aunque necesita algunos arreglos. Y se incluye en la venta todo lo que está en la casa, excepto los adornos y los objetos de uso personal. Vemos también que se vende esta casa con terraza con un valor de $8,000, que es un biplanta con el cual se dejan algunas cosas. Está ubicada cerca de la Virgen del Camino, o sea, en el municipio de San Miguel del Padrón, a 5 cuadras de la calzada de Güines. Y está compuesto por 2 cuartos, uno de ellos con closet empotrado, cocina, baño. Es un apartamento sin colindantes y con ventanas de hierro y cristal. Y se deja teléfono fijo, contrato de gas de balita y tiene corriente de 110 y 220. Tenemos este apartamento de 4 cuartos de 128 metros cuadrados para remodelar en Centro Habana, con un valor de $32,000, que consta de sala, saleta, comedor, cocina, pasillo interior, cuartos, dormitorios, 2 baños, un cuarto de usos múltiples, 4 balcones pequeños sin techar. Y está ubicado en el segundo piso, con 50 escalones de una edificación de 5 niveles y fue construido en el año 1940 con muros de ladrillos, cubierta de hormigón armado, pisos de mosaicos y carpintería de madera. Vamos con una búsqueda que encontramos para el municipio de Playa, un apartamento de 2 cuartos con un valor de $20,000, que fue construido en el año 1958 con paredes de ladrillos, cubierta de hormigón armado, pisos de mosaico y carpintería de madera, y está ubicado en un segundo piso. El mismo consta de balcón techado, sala, comedor, cocina, 2 cuartos con closet, un baño y patio de servicio, y se encuentra cerca de 21 y 60. Y bueno, aprovecho para mostrarles también los alrededores y las propiedades y las viviendas de esta zona, que, ojo, pues si se han dado cuenta, no tiene nada que ver con las propuestas que les estamos mencionando, porque estamos en una ubicación completamente distinta. Verdaderamente que la abuelita Bárbara Tahuada no se equivocó, porque hay señoras casas aquí y una zona bastante tranquila. Y para terminar con esta mini sección de casas en venta en La Habana, Cuba, les dejo esta propuesta que se encuentra ubicada en Miramar, en Playa. Un apartamento de 3 cuartos con un valor de $65,000, que consta de sala con amplios ventanales a la calle, comedor, cocina, 3 dormitorios, 2 baños, pasillo interior, patiecito de servicio sin techar, 2 puertas de acceso, la principal y la de servicio, y se encuentra ubicado en un primer piso y construida en el año 1952, con estructura de muros de carga, paredes de ladrillos, cubierta de hormigón armado, pisos de mosaico y carpintería de madera y cristal. Me están poniendo la línea. Como detalles, posee gas de la calle 110 y 220, teléfono, instalación de agua fría y agua caliente y agua todo el día, además de 2 tanques de reserva, y se encuentra cerca de Séptima y 30. Bueno, les cuento que llegamos a 27 y Paseo, como pueden ver. Estamos bien cerquita ya de la dirección. De hecho, Bárbara nos estuvo hablando de, ¿saben?, de una manera más cercana. Esta calle 27 comienza en 10 o termina prácticamente en 10, lo que nosotros estamos haciendo el recorrido al revés. Y miren esto, a ver. Vaya, si tuviese un poder de irles diciendo cuánto cuesta cada una de las casas o las propiedades que les voy mostrando en el video, lo usaría sin pensar. Ok, ya nos estamos acercando a la dirección exacta. Vamos a ver si damos con el edificio. Y aprovecho para comentarte que si quieres que en un próximo video
salga la dirección de tu casa, tu propiedad, el barrio que dejaste atrás. Te invito a que lo pongas en los comentarios para complacer peticiones como mismo estamos haciendo en el día de hoy con la seguidora Bárbara Tahuada. Bueno, estamos llegando. Vamos a ver si vamos con él. Tengo que ubicarme porque yo creo que es por aquí. Me parece que es este. Y sí, es este justamente el edificio que estábamos buscando donde vivió la seguidora. El 1001-1003. Me estuvo poniendo en la parte de los comentarios que el dueño era José Antonio Ortega y Navarro. Es un edificio Art Deco de su tiempo. Y bueno, es un pedazo de edificación. Y el edificio es de esos que tiene nombre, ¿sabes? Este se llamaba El Encanto. Que a día de hoy el cartel está un poco como que olvidado, ¿no? Vaya, invito a la seguidora, si ve este video, que me comente después en qué apartamento estuvo viviendo, porque ya veo que es un pedazo de edificación. Y es de esos edificios, bueno, aquí está la gente sentada haciendo cuentos. Y tiene muchísimos apartamentos. Bueno, misión cumplida y espero haber servido de algo con esto de buscar las casas de los seguidores. Creo, bueno, les digo que es algo que me gusta mucho porque sé que muchos de ustedes no han tenido más nunca la oportunidad de entrar a Cuba, de venir a ver su casa, de venir a ver dónde vivieron, y esto creo que en parte les ayuda a recordar un poco, ¿no? Saben lo que dejaron atrás. Y hablando de sus alrededores, está prácticamente a 2 cuadras del cementerio de Colón. Déjenme hacer un pequeño zoom para que vean aquí parte de sus instalaciones. Dándole continuidad a este vlog, llegó el fin de semana del Día de las Madres y nosotros, hoy sábado, decidimos salir a hacer nuestras respectivas compras y ver si de casualidad nos encontramos por ahí alguna oferta o rebaja debido a la fecha que, spoilers, nada que ver. Para ello nos trasladamos hasta el Parque de La Normal, sí, ese que está cerca de Cuatro Caminos y de la calle Infanta. Porque, y esto lo he documentado en vlogs pasados, en varios puntos de la ciudad, preferiblemente parque, casi todos los fines de semana, se llevan a cabo estas ferias donde venden productos agropecuarios como viandas, hortalizas, vegetales, frutas, entre otros, como es el caso de ropa, bisutería, ferretería y mucho más. Eso sí, puede que te encuentres aquí algunos productos un poco más económicos que en otros sitios como las carretillas que están en las esquinas o en los agromercados. Ahora bien, algo que sí percibí el día antes del Día de las Madres, valga la redundancia, es que una vez más, no es ni la primera vez ni la última, el cubano es finalista, ya sea porque es algo que forma parte de nuestro ser o simplemente por muchas personas que no tienen la posibilidad ni mucho menos generaron el ingreso para decir el Día de las Madres voy a sacar a mi mamá a salir, voy a hacerle una comidita rica. Bueno, lo más mínimo que vayas a hacer a modo de detalle cuesta un dineral en la actualidad. Entonces, hoy más que nunca van a ver esta feria prácticamente abarrotada de gente que no se podía ni caminar porque la gente estaba buscando una ensaladita para una comidita, un poquito de arroz, un pedacito de carne para ver qué podía inventar al día siguiente. A 200 pesos el bote de ajo, la pata 800. El apio y el perejil, caballero. Y el ají es cachucha. Están más grandes, ¿eh? Mira, para adelante están más grandes. Este de aquí. Se están acabando, me voy. Ahí donde lo veo más grande. ¿Cuánta? 200. ¿Cuánta tanta? ¿Cómo está la gente?
Dos potes por 100 pesos, 2 potes por 100 pesos. Tenemos mango también, tenemos... Ay, caballero, llegamos a la calle, qué calor, pero qué calor. Miren, compramos mango porque ya empezó la temporada de mango. Como les mostré así rápido en la calle, una java de, bueno, un poco de cebolla. Compramos también ají, pimiento, por supuesto. Quimbombó, bastante quimbombó para que todo te resbale. Unas piñas para hacer jugo porque verdaderamente este clima pide tomar líquidos y cosas súper refrescantes. Vaya, compramos una para ponerla a madurar y otra para hacer un jugo hoy o mañana. Plátanos verdes para freír, para hacer un fufu de plátano, para hacer chicharrita, lo que sea. Y malanga, que aquí en casa lo usamos mucho para hacer malanga con mojo o simplemente frituras de malanga. Teníamos que hacer una pequeña visita por el municipio del Cerro y entonces aproveché para siempre, ustedes saben, yo pensando en ustedes, para comentarles un pedacito, aunque sea un pequeño tramo de la zona que estuvimos caminando de ese municipio en ese momento. De hecho, quiero ver por ahí por los comentarios a toda la gente conocedora del Cerro y a todos los nacidos y criados en el Cerro.
siguiente faena se basó en que mi pareja llevaba hace mucho tiempo reuniendo y preparándose e intentando comprarle un colchón nuevo a mi suegra. Y en nuestras andanzas nos encontramos con este negocio. En cojines a 2.000 pesos cubanos. Este juego de mesa, 140.000 pesos. Este juego de banquetas, 36.500. Esta cama, 60.000, que es personal. Estos cook, como le llamamos nosotros, 4.000. ¿Cuál es el colchón este? Esta cama sí es más matrimonial, ¿no? 113.000 pesos cubanos. Esto que ven por acá, 90.000 el colchón, pero completa me imagino que sea 210.000 pesos cubanos. Díganme ustedes qué les ha parecido, si les ha gustado lo que han visto. Este colchón, bueno, este sofá, con un precio de 330.000 pesos cubanos. Sí, todo está aquí. Son colchones de 70.000 de muelle y esponja. Voy. Y aquí están estos de 90.000. Y estas puertas que son una belleza. Y nada más veo el precio de la primera, que es de 120.000 pesos cubanos. Los colchones infantiles con un valor de 15.000, 20.000. Y esta cunita, miren qué bonita. Este sofá que tienen aquí, que es esta porción de 3 plazas y 2 butacas, como decimos nosotros, 400.000 pesos cubanos. Esto, como siempre, no es promoción, simplemente formó parte de nuestro itinerario y nuestra rutina. Miren cómo aquí venden también todo tipo de efectos electrodomésticos, batidoras, ollas reinas, juegos de vasos, de cubiertos, de pozuelos. Incluso ven ahí los típicos utensilios para el baño, como los cestos, el estupidez de baño, cortinas, lámparas recargables. Bueno, si vieron un mini blog pasado que les compartí hace cuestión de unos días, se habrán llevado la noticia o la novedad, no tan novedad, de que para acá, para la ciudad de La Habana, comenzaron los apagones de más de 12 horas. Y sí, no me lo tienen que decir. Fuera de La Habana, en otras provincias o en el resto de Cuba, son prácticamente un día entero. ¿Quién les dice a ustedes que el cubano siempre busca o intenta buscar una ruta de escape para esquivar ese apagón, que pase el tiempo y que logren poner la luz en algún momento? Nuestra ruta de escape en este día fue sentarnos un rato en el malecón, que nos queda bien cerquita, y así pasamos
todas esas horas de apagón que nos pusieron la luz prácticamente por la madrugada. Oye, y en el malecón siempre te encuentras cosas locas, random, como esta que les estoy mostrando ahora. Están borrachos. Del carro ni mira. Ni mira, si él debe estar ahí. Mira este número para atrás, ¿eh? En esta parte del video correspondía documentarles y exponerles realmente cómo se vivió el Día de las Madres aquí en Cuba, que todo bien feo. Ahora entenderán el porqué. Pero les soy sincero, son de esos momentos que uno prefiere disfrutar más y no estar constantemente con la cámara prendida grabándolo todo. No sé si me entienden. Entonces lo que les toca escuchar en los próximos minutos es un pequeño relato sobre lo que yo estuve haciendo personalmente. Además de los regalos y demás, yo me llevé a mi madre, como nos gusta decir nosotros aquí en Cuba, a pasear, a dar una vuelta, ¿saben? Súper simple, súper sencilla, porque había demasiado sol en la calle, o sea que no se podía estar tanto tiempo en las afueras. Era mejor estar dentro de casa, y después de todo ese recorrido decidimos hacer una comidita en casa y ese fue nuestro Día de las Madres. Además, yo esto se lo he dicho en muchos videos y en muchas ocasiones, este tipo de celebraciones, Día de las Madres, Día de los Padres, fin de año, Nochebuena, Navidad, cada año que pasa es menos la alegría, es menos la algarabía, son menos las ganas de celebrarlo, que simplemente muchas madres en esta ocasión se fueron con un simple felicidades y está, porque muchas personas no tenían la posibilidad de regalar, no tenían el bolsillo, y encima de eso ese desánimo que tiene el cubano a día de hoy por todas las cuestiones y todas las realidades que conocemos, que oye, no le dan ningún tipo de ganas de celebrar absolutamente nada. A eso súmenle el hecho de que qué día escogieron para hacer con el fluido eléctrico lo que les dio la gana, porque además de esos apagones que les comenté en un mini blog pasado, que están azotando la ciudad de La Habana de más de 12 horas, que en otras partes de Cuba son muchísimas más horas. Este día en específico, domingo, bueno, aparte de ese intervalo de tiempo, la quitaban a cada rato, como decimos nosotros, kitipón, kitipón, kitipón. Y por si fuera poco, ya en el horario de la tarde la quitaron hasta el otro día, y les estoy comentando cómo fue esos temas en la parte donde yo vivo, en Centro Habana. Entonces imagínense que uno siempre trata de hacer sentir especial a esa persona debido a la fecha y demás, pero oigan, verdaderamente es un obstine constante con todos estos temas que yo hasta me canso de documentárselos en el canal, porque ya es algo tedioso, pero uno siempre trata de seguir exponiendo cada semana la realidad y cómo funciona todo y cómo está pasando todo dentro de Cuba. Fíjense, déjenme poner la cámara para acá, fíjense si es así, que miren cómo ando. Estoy que parezco un vagabundo, un homeless, y para eso también hay una explicación, porque llevo, qué sé yo, casi como 3 semanas intentando pelarme, y cada vez que voy al barbero o a la barbería no hay luz. Y eso que, fíjense cómo todo cambia. Mi barbero trabaja en la zona beneficiada donde está el cableado eléctrico soterrado, y supuestamente no se iba la luz. Pues miren, en esas zonas también están quitando la luz, y debido a eso no me he podido pelar. Así que cada vez que me vean así, alzado, como decimos nosotros, hay una explicación. No me pongo de acuerdo con el barbero, no estamos en sintonía, no hay luz para la barbería, en fin. Así que de esta manera damos por concluido este blog por el día de hoy. Oye, sin darnos cuenta, una ruta 2, esa sección o ese tipo de videos que hace unos meses atrás estamos construyendo, fue lo que hicimos en el día de hoy, y me encanta este tipo de video porque
Cada día que pasa, en toda la semana les voy documentando cosas que vamos haciendo, realidades, acontecimientos, nuevas noticias. Los agrupamos todo y este es el resultado que vaya, se van con una cantidad de información, una cantidad de cosas en este blog. No me despido sin antes darte las gracias porque hayas visto este video hasta el final y sabes que me apoyas un montón. Ya tú sabes lo que tienes que hacer ya. Dar tu me gusta, suscribirte, compartir el video, hypearlo de ser posible y con todo eso me ayudas un montón a seguir creando contenido. Nos vemos en unos días con otro video, así que atentos y los quiero por allá, ¿ok? Recuerden que yo soy Yonix y hasta entonces, pura vida.